la lactancia materna es una protección muy, muy sólida porque estamos transmitiendo anticuerpos directamente de la inmunidad materna hacia los niños y niñas. A veces la romantizamos mucho, ¿no? Sobre todo en las fotografías, pero detrás de esas fotografías que muchas veces son muy bellas hay historias. Se evalúa que existe un retorno económico de dinero al sistema por cada familia que amamanta de manera exclusiva a su hijo o hija. Por ende, esto es altamente costo efectivo. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Salud en tu Cerro. En la primera semana de agosto de cada año se celebra la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Para hablar de este tema, hoy nos acompaña Claudia Novoa Curihuentro, consultora internacional certificada en lactancia materna. Bienvenida, Claudia. Muchas gracias, Carlos. Claudia, la lactancia materna es un tema muy importante para el desarrollo de las comunidades. Y quisiera que pudiéramos partir revisando un poco de cifras, un contexto muy general de su comportamiento a nivel global y en Chile también cómo nos va con la lactancia materna. Bueno, te cuento, en el mundo hoy en día medimos la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses de vida. Ese es un indicador de bienestar futuro y también presente para los niños y niñas y también para sus madres, familias y comunidades. Y la exclusividad de la lactancia materna nos va a indicar qué tantos beneficios va a recibir ese lactante o esa madre. En el mundo hoy en día alrededor del 48% de los niños y niñas son amamantados de manera exclusiva hasta los 6 meses de vida. Ahora, si nos movemos a nuestro país, Chile, pasamos de un 48% a alrededor de un 55%, que son los niños chilenos y chilenas que son amamantados de manera exclusiva hasta los 6 meses de vida. Pero si ahora nos acercamos un poco más y vemos ya las cifras locales de Valparaíso, los datos son más auspiciosos y subimos un poco más de un 55 a un 60% de los niños y niñas de nuestra comuna que son alimentados de manera exclusiva hasta los 6 meses de vida. Son buenas noticias entonces para Valparaíso. Sí, de todas maneras son buenas noticias. Y dentro de estas buenas noticias entonces, ¿qué beneficios serían los principales que podríamos reconocer dentro de la lactancia materna para las comunidades y para las familias? Yo creo que uno de los beneficios más importantes que es muy bueno que las familias lo conozcan tiene que ver con el desarrollo del sistema inmune. Todos los años es una gran preocupación para las madres y las familias y yo creo que también para todos quienes hacemos salud, las enfermedades respiratorias de invierno, por ejemplo, o las enfermedades futuras, algunas enfermedades gastrointestinales como las diarreas, sobre todo en los niños más pequeños de los primeros años de vida. Y la lactancia materna es una protección muy, muy sólida porque estamos transmitiendo anticuerpos directamente de la inmunidad materna hacia los niños y niñas. Son células vivas que también favorecen que las enfermedades que los niños tengan sean de menor severidad, de menor duración y de menor aparición en el tiempo, pero además esto dura para toda la vida. Y eso se transforma, yo creo, en una gran tranquilidad para la familia porteña y también, digamos, para todas las familias de los países en general en el mundo. Otro de los beneficios muy sólidos tiene que ver también con el desarrollo de un apego seguro para los niños y niñas, y aquí nos metemos en la esfera de salud mental. Y sabemos que es un tema que nos ocupa como país, la salud mental de las sociedades. Cuando tenemos mayores índices de lactancia materna, y esto no quiere decir que sea necesariamente una lactancia exclusiva, sino más bien tengamos más frecuencia de ello en niños y niñas, es más probable que el desarrollo emocional también se acerque a una esfera más segura, como lo llamamos así, por ende sean adultos o adultas en el futuro que también se muevan en una esfera de mayor seguridad en cuanto a su salud mental. Y esto no se trata necesariamente del líquido, por así decirlo, del alimento, sino que es el cómo
yo entrego ese alimento. Es el abrazo, por ejemplo, es la mirada, es el cariño, son las palabras que transmitimos a nuestros bebés cuando estamos amamantando. Y esto es súper importante decirlo porque quiere decir que no es lactancia dependiente, sino que es la forma en que alimentamos a los hijos y hijas, que puede ocurrir perfectamente cuando alimentas a un hijo o una hija con fórmula. Y eso es muy importante porque aquí sabemos que hay diferentes opciones, que es muy válido respetarlas y tenemos que respetarlas. Y no quiere decir que porque no damos una lactancia materna, digamos, de leche humana, vamos a tener esta desventaja respecto de la esfera emocional. Y en esa misma esfera emocional, pensando en el aspecto familiar, y como tú dices, no queda condicionado solo a la lactancia per se, sino que también lo podría hacer con fórmula. ¿Cuál es el rol de los padres, varones, digamos, en la familia en que está presente y cómo lo podemos involucrar también en este proceso? Súper buena pregunta y incluso la podemos relacionar con el lema de este año de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, que tiene que ver con crear sistemas de apoyo sostenibles. Y aquí la palabra sostener es súper importante. La madre va a estar sosteniendo a su hijo o hija, digamos, en este proceso de alimentación, y el padre o otra madre, en el caso de familias homoparentales, va a sostener a la madre. Entonces aquí tenemos un proceso, digamos, muy simbiótico en donde nos sostenemos entre todos, pero la madre va a estar sosteniendo a su bebé, padre o madre va a sostener a esa madre y la familia en sí misma va a sostener, digamos, a todo este proceso, y luego nos extrapolamos a las comunidades, a mis vecinos y vecinas, digamos, a las monitoras comunitarias que están en mi cerro, a mi centro de salud, al hospital, a mi lugar de trabajo, a los parques y jardines, a los restaurantes, y así vamos ampliando todas las redes que tanto en la esfera íntima de la familia como ya nos vamos extrapolando a la ciudad, van a hacer que este proceso sea sostenido en el tiempo y también sea en el mismo momento una experiencia más gratificante y llevadera, porque sabemos que también puede ser compleja, no está exenta, digamos, de complicaciones, y eso también es bueno aclararlo. A veces la romantizamos mucho, ¿no? Sobre todo en las fotografías, pero detrás de esas fotografías, que muchas veces son muy bellas, hay historias. Y esas historias es importante reconocerlas, que tienen de todo, ¿no? Como así tal como es la vida. La lactancia materna nos lleva a un mundo muy, muy emocional y hace que afloren cosas que a veces están un poco más ocultas en las percepciones de las madres. Claudia, y lo que has como conversado acá, hemos visto entonces un aspecto del beneficio más bien físico de la lactancia, viendo como a la parte inmunológica, el beneficio en la esfera de la salud mental, y ahora estamos entrando más bien en el aspecto social, a propósito de el lema que nos invita entonces a buscar estos sistemas, estas redes de apoyo que sean sostenibles. Y esta es una invitación que viene desde la Organización Mundial de la Salud hacia los distintos países, reconociendo las diferencias que hay entre ellos. Entonces, también ahí hay diferencias de sistemas políticos, de decisiones, de cómo vamos llevando a cabo estas estrategias. ¿Qué información manejas tú respecto de cómo los distintos países van abordando esta política pública? Bueno, se han realizado varios consensos internacionales en donde se busca que todos los países del mundo vayan avanzando hacia incorporar políticas sólidas que protejan a la lactancia materna, la promuevan, y por el profundo significado que conversamos recién y la evidencia científica que respalda sus beneficios. Y los países efectivamente han tenido diferente nivel de avance. Y este nivel de avance, que es distinto, se traduce en un diferente resultado en cuanto, digamos, a cuántas familias se han visto sostenidas para poder amamantar de acuerdo a sus propias expectativas. Dentro de las diferencias que hemos visto, las más sólidas tienen que ver fuertemente con las políticas públicas a las cuales los gobiernos se comprometen para poder sostener este proceso, siendo una de las más significativas aquellas vinculadas al postnatal,
por ejemplo, hemos visto que aquellos países que tienen postnatales de 1 año, y ahí tenemos los casos de Noruega, de Finlandia, de Estonia, Australia, tienen niveles mucho más altos, incluso cercanos a un 70%, 75% de lactancia materna exclusiva hasta el 6º mes, y ello se traduce en un resultado de salud, ¿cierto? Que también es favorable para las familias, pero también para el sistema público. Se evalúa que existe un retorno económico de dinero al sistema por cada familia que amamanta de manera exclusiva a su hijo o hija. Por ende, esto es altamente costo efectivo. Tenemos las políticas de bancos de leche humana. Por ejemplo, los bancos de leche humana en el mundo, hoy en día tenemos cercano a 700 bancos de leche humana en el mundo. La batuta aquí la está llevando Brasil. Brasil tiene cercano a 200 bancos de leche humana, tiene una política muy sólida. Pero si mencionamos a otros de nuestros vecinos, tenemos Argentina, que tiene alrededor de 8 bancos, Perú tiene como 5 bancos de leche humana, Guatemala tiene 11 bancos de leche humana. ¿Y qué es lo que hacen estos bancos en el fondo? Recolectan leche humana de madres donadoras, que luego la procesan y la distribuyen a los lactantes que más las necesitan, que en este momento son aquellos que llamamos prematuros extremos, que nacen con menos o igual a 32 semanas de gestación o pesan menos de 1,5 kilos al nacer. O sea, son lactantes que pueden pesar 800 gramos, hasta 500 gramos, 1 kilo al nacer, y son quienes más se ven beneficiados de recibir leche humana, y sabemos que los resultados cuando son alimentados con leche humana son tremendos, pero muchas veces sus propias madres no han logrado poder producir aún una cantidad suficiente para satisfacer esas necesidades. Y aquí es donde los bancos de leche humana logran un trabajo, pero muy, muy, muy de excelencia, para poder, digamos, disminuir esta brecha de acceso, que es en el fondo lo que hoy en día nosotros nos ha costado un poco más si nos vamos a la realidad nacional. En nuestro país tenemos solo un banco en este momento, que está en Santiago, y quiere decir que en el resto de las regiones del país hoy en día no tenemos esa posibilidad de acceso. Claro, y ahí también quizás nos juega un poco en contra además nuestra realidad geográfica. Exacto. Sí, y queda en evidencia nuevamente el centralismo que impera en Chile. Ahora, justamente te iba a preguntar sobre nuestro país, el cómo proyectar justamente el ir avanzando en estrategias de las políticas públicas, porque uno también podría interpretar de los ejemplos que diste al inicio, son países europeos, uno podría decir que pudieran tener ingresos más altos que Chile y por lo tanto podrían disponibilizar mayor cantidad de recursos de una manera quizás más fácil a estrategias como la lactancia materna, pero ya cuando comienzas a hablar de los bancos salen ejemplos incluso de Guatemala, que uno tendería a pensar que sus ingresos son similares o incluso menores a los nuestros. Entonces, ¿cómo podemos proyectar en Chile el ir potenciando la lactancia materna, que justamente tiene que ver con una decisión política, al parecer? Exacto, sí. Y aquí nos lleva al tema que es muy entretenido, digamos, que tiene que ver con la construcción de políticas públicas. Y la construcción de políticas públicas puede ocurrir por diferentes fenómenos. Uno de esos fenómenos tiene que ver con los movimientos sociales. Los movimientos sociales y las agrupaciones, digamos, civiles tienen mucha fuerza, digamos, para poder organizarse y hacer peticiones que tengan un alto impacto y que efectivamente le den el mensaje a nuestros legisladores y legisladoras de que es momento de cambiar un poco los documentos y modificar las prioridades en el fondo, que nos va a permitir subir el nivel de prioridad respecto del impacto que tiene esta política pública. Otra de las causas que tiende a generar una política pública es cuando quizás ocurre un evento de alto impacto o alta connotación social. Claro. Y cuando ocurre un evento de alta connotación social también, y los medios quizás nos colaboran en estos temas, se genera también un impacto fuerte que le dice a los legisladores, ¿y sabes qué? Esto es prioritario. No, y además tenemos la particularidad en nuestro país que cuando suceden estos eventos de alta connotación y termina impulsándose una ley, cuando esas son promulgadas llevan los nombres propios, ¿no? Entonces, y conocemos varias de ellas, Ley Emilia, Ley Karim, por dar algún par de ejemplos, que tal vez responden a una realidad propia. Tenemos entonces estas dos quizás
formas en las cuales se pueden ir gatillando y de cierta manera motivando hacia nuestros legisladores a generar cambios. Tenemos una ley de lactancia que es relativamente reciente, digamos, pero al parecer no es suficiente. Tú comentabas que hay distintas políticas públicas que podemos sacar adelante. Entonces, ¿qué cosas están contempladas en la ley y cuáles otras te parece que debiéramos ir profundizando o que se pudieran modificar en otras leyes, a propósito de lo que ya nos venías adelantando? Tenemos dos leyes fuertes, digamos, que nos apoyan de manera muy directa en temas de lactancia materna. Una de las más fuertes es justamente la ley de protección a la lactancia materna, que trabaja en diferentes esferas. Una de ellas tiene que ver con la esfera de la no discriminación. Y en la esfera de la no discriminación tiene que ver con que las mujeres o familias van a poder denunciar o pueden denunciar en los juzgados de policía local en este momento cuando han vivido una situación en donde han sido discriminadas por estar amamantando a sus hijos e hijas en cualquier espacio, ya sea un espacio público o en un espacio privado de uso público. Y en este sentido se considera incluso discriminación cuando alguien, un tercero, le pide a una madre que se cubra, por ejemplo, por estar amamantando. Entonces especifica bien qué tipo de situaciones nosotros podemos considerarlas como discriminatorias y qué hacer al respecto. Y aquí se traduce en multas, digamos, la sanción que ocurre después. Pero también abarca un tema que nos atañe directamente como personales de salud, digamos, que tiene que ver con la no posibilidad de prescribir fórmulas lácteas con el nombre comercial de un producto y nos obliga a utilizar un nombre genérico. Y aquí introducimos elementos vinculados al Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna, que lo que busca es que evitemos mecanismos poco éticos que puedan favorecer el consumo de fórmula, y ahí entramos a todo un tema de marketing, digamos, que es mucho más profundo, digamos, pero lo que busca esto es desincentivar el hecho de que tengamos lobby, por ejemplo, de la empresa privada al sistema de salud, que incentive después a un agente de salud a prescribir una fórmula cuando realmente no es tan necesaria. Justamente te iba a preguntar sobre eso, porque es, digamos, más o menos conocido y durante muchos años se ha tratado, se han promulgado leyes como la ley del lobby, que ha buscado regular las presiones que tiene la industria farmacéutica hacia la prescripción de medicamentos en la población. Y pareciera que lo mismo está sucediendo con la industria que genera alimentos, en este caso sucedáneos de la leche, ¿cierto? Así es. Y acá entonces tenemos una ley que viene a intentar regular eso también. Es muy fuerte la presión de la industria, se siente en aquellas personas que trabajan en los centros de salud y que podrían estar indicando estos sucedáneos. Ha disminuido considerablemente, sobre todo en el sistema público. Años atrás, cuando no estaba regulado, efectivamente habían visitadores médicos de diferentes empresas del mundo de las fórmulas lácteas o de la alimentación infantil, y eso efectivamente se cortó en el sistema público. En el sistema privado es otra la historia. ¿Qué es lo que ocurre acá? ¿Cuál es la limitante o el gap que tenemos en la ley? Tiene que ver con los procesos de fiscalización. Nos faltan más personas que estén fiscalizando que efectivamente la ley se cumpla, porque esta ley no quiere decir que solo la deben cumplir los privados. Los públicos, digamos. Esta es una ley que es para todos los prestadores. Y si tuviésemos mayor capacidad fiscalizadora, efectivamente se pudiese regular aún mejor. Y otro de los elementos que contempla la ley que es importante es cuando incluye la temática de los espacios laborales. Y la protección a la lactancia materna en los espacios laborales, si bien es cierto la ley dice que el empleador o empleadora debiese otorgarte un espacio seguro en tu lugar de trabajo, un espacio físico y además tiempo para que tú realices la extracción de leche materna que sea adecuado, no dice que esto sea obligatorio. Y al no decir que esto es obligatorio y no estipularlo,
queda a la voluntad del empleador o de la empleadora definir si realmente hay un espacio o hay un tiempo. O sea, si quisiéramos avanzar, esa sería una de las palabras a modificar dentro de la ley. Debiésemos estipularlo como una política obligatoria, el tener un espacio adecuado y el tener tiempo protegido específico para poder realizar la extracción, claro. Y Claudia, tú comentabas que esta es una ley, pero nos decías que había otra que también estaba vinculada con la lactancia, porque esta parece más bien ser una ley punitiva, es decir, castigo al que no cumple lo que dice acá. ¿Tenemos algo que sea más bien preventivo, promotor de la salud? Sí, bueno, en realidad esta ley es bastante completa y también incluye un ítem promocional. También nos obliga a hacer promoción y difundir la protección, pero sí, tenemos la otra ley tiene que ver más con la publicidad. Con regular los espacios publicitarios en televisión, por ejemplo, hasta qué edad, que en este momento la tenemos hasta 1 año, que prohíbe hacer publicidad de fórmulas lácteas de niños en que la fórmula esté dirigida hasta menores de 1 año. Y nos prohíbe además el hacer como dibujitos en los envases o que te ofrezcan un regalo o un descuento, lo que te incentiva por detrás que hagas una compra. Y todo esto, como te comentaba, tiene más vinculación con el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos, que justamente es mucho, mucho más contundente y que lo que se busca desde la Organización Mundial de la Salud es que los diferentes países vayan adoptando el código cada vez más, idealmente en su totalidad. Pero Chile ha avanzado a incorporar ciertos elementos del código y también tenemos, digamos, que avanzar un poco más. Y también tenemos algunas leyes que no van dirigidas directamente hacia la lactancia, pero sabemos que tienen un efecto beneficioso también. Tú lo hablabas con los ejemplos europeos respecto del postnatal. Entonces, ¿qué sucede también con el postnatal y quizás cómo lo deberíamos proyectar si nos comparamos con lo que nos está recomendando la Organización Mundial de la Salud? Bueno, hoy en día hay un tremendo movimiento en Chile que está justamente abogando porque el postnatal sea de 1 año. Y además que incluyamos a los compañeros o compañeras en este proceso, que las parejas tengan la posibilidad también de acompañar este proceso de posparto a las madres. Eso sería un tremendo avance. Hoy en día en Chile tenemos un postnatal que dura 5 meses y medio. No alcanzamos a llegar ni siquiera al sexto. No llegamos a los 6 meses, claro. Yo me enteré de eso cuando estaba de postnatal, cuando estaba de mi propio postnatal, me di cuenta que, wow, esto que promocionábamos como el postnatal de 6 meses en Chile, realmente al hacer un cálculo de los días, digamos, de duración de cada mes, no nos queda en 6 meses, sino que dura 5 meses y medio, y sabemos que, por otro lado, estábamos promoviendo la lactancia materna hasta los 6 meses, y ahí es donde nos ocurren, digamos, estos procesos de tengo que tomar una decisión, tengo que volver al trabajo, alcanzo a llegar hasta los 6 meses, tengo que iniciar la alimentación complementaria también, que es un proceso que además es importante que sea acompañado y sobre todo si estamos en un escenario económico adverso para las familias donde además necesitan trabajar. Entonces eso es donde requerimos, yo creo, un mayor nivel de avance, pero también sé que se está trabajando en ello. Y Claudia, para ir cerrando, te traigo de vuelta hacia lo que conversábamos al principio, justamente de este vínculo entre madre, hijo, hija, y quizás algunas presiones también que sienten las mujeres a avanzar a toda costa a la lactancia materna y que a veces se traduce en sentimiento de culpa o de sentir esta presión. Entonces, ¿cómo podemos también respetar esa opción de por medio que es válida y va en la línea del reconocimiento que tengo al frente a una persona que es capaz de tomar sus propias decisiones? Sí, eso es un elemento súper importante, que lo trabajemos en diferentes esferas. Una en la esfera sociedad, familias, pero creo que aquí el personal clínico tiene una responsabilidad muy grande de hacerse cargo de las palabras que utilizamos cuando interactuamos con las familias.
el trabajar con las expectativas de la familia y no con lo que yo creo que ella debe alcanzar. Y el poder tomar decisiones informadas, pero que esa información que yo le entrego sea de manera adecuada para evitar, digamos, esto que tú comentas, que es la culpabilización. Para poder avanzar en esa línea, tenemos una tarea importante que hacer con las escuelas de salud. Las escuelas de medicina, de nutrición, de enfermería, de matronería, fonoaudiólogos, todas las escuelas del área de la salud debiésemos incorporarle asignaturas completas de lactancia materna. Hoy en día lo tienen muchas veces como un ramo electivo o son la clase de lactancia materna dentro del ramo de alimentación. Y lactancia materna, al ser un tema que, como tú comentabas, incluye una esfera emocional fuerte y que además se exacerba un poco más con toda la hormonalidad que están viviendo las madres en ese proceso, no debe ser solo trabajada desde el conocimiento teórico, sino que además debe ser trabajada desde las habilidades comunicacionales y las habilidades blandas o asertivas que podemos tener para entregar un mensaje de manera adecuada, conociendo todo ese contexto que estamos hablando. Adquirir esas herramientas requiere muchas horas de estudio y requiere práctica. Y entonces ahí es donde pensamos que en realidad una clase no es suficiente para que nuestros futuros profesionales de salud estén realmente entrenados y entrenadas para poder apoyar a las familias. Y por eso hemos sacado, al menos en Valparaíso, y aquí voy a hablar de cómo nos hemos hecho cargo también en la comuna de Valparaíso de avanzar en esta brecha, de incorporar cursos anuales de alto nivel para profesionales de salud. Reconocemos esa deuda y es importante hacernos cargo de cubrirla. Maravilloso. En uno de los episodios anteriores justamente hablábamos de la necesidad de acercarnos a la comunidad con un lenguaje más simple, más sencillo. Le agregamos acá el componente también de cómo desde la formación las universidades se hacen responsables de ello y de las habilidades necesarias para transmitir el mensaje, no solo por su contenido. Entonces ahí hacemos la invitación a la academia, a los profesionales de la salud también a asumir ese desafío y avanzar en ello. Con esa reflexión final, Claudia, te agradezco el haber participado con nosotros en este nuevo episodio y le damos la más cordial despedida a las vecinas y vecinos que nos han visto. Muchas gracias, Claudia. Gracias, Carlos.